Continuando con la unidad número 2 de la asignatura, vamos a ver un tema fundamental y muy importante que es conocido como distribución en muestreo o distribuciones muestrales, ya que es muy necesario su entendimiento y conceptualización para poder luego comprender todas las bases de la inferencia estadística. En esta diapositiva hemos puesto la imagen del famoso estadístico William Gosset, que es uno de los temas que vamos a incluir en esta exposición. Es un biomatemático que trabajó en el Reino Unido. Él nació en Canterbury y después de estudiar química y matemática, en el cual se recibió en 1899, se incorporó a la famosa destilería de la cerveza Guinness en Dublín. Sus trabajos se desarrollaron dentro de la destilería y como había un precontrato firmado con la misma donde el personal de la destilería no podía publicar trabajos sin el consentimiento de la misma, es que Gosset hizo publicaciones en la biométrica que dirigía el famoso también, ya vamos a estudiarlo, Carl Pearson, en biométrica, hace su publicación y lo hace con un seudónimo llamado Student. De ahí es que se vuelve famosa la famosa distribución T de Student, que en realidad tendría que haberse llamado distribución T de Gosset, pero por las contrato que había firmado con dicha destilería, no podía firmar con su apellido. Por eso es que pasó a la historia como la distribución T de Student y no la distribución de Gosset. Este trabajo que a Pearson, con el cual tenía excelentes relaciones, no le interesó a Pearson porque decía que como él trabajaba con muestras de tamaño grande, no le interesaba el problema de trabajar con muestras pequeñas, como era el problema de Gosset trabajando en la misma destilería. Este tema sí le interesó a otro famoso estadístico que es Ronald Fisher, que sí tomó la idea de Student y fue el que en realidad la hizo famosa la distribución de Student. Más Student, en realidad Gosset, le envió las tablas de su distribución dándole un mensaje que en realidad parecía que el único que la va a utilizar era Fisher. Y históricamente esta distribución es muy famosa en toda la bibliografía estadística y de amplia aplicación en todas las áreas biomatemáticas. Por eso es esta, digamos, inclusión en esta diapositiva en este tema de Gosset que vamos a ver. Para entrar en el tema de distribuciones muestrales, vamos a repasar conceptos que hemos venido viendo desde el comienzo de la materia y que son acá esenciales de tener y confirmar bien su conceptualización. Nosotros sabemos que tenemos una población donde tenemos una cantidad n mayúscula de elementos que conforman a la población, y la población por lo general queremos conocer algunas de sus características que la describen, llamadas parámetros, que vamos a ver con más detenimiento, y el tema es que generalmente no podemos medir a todos los elementos de la población porque por distintas razones económicas o por tiempo. Generalmente estas poblaciones nosotros lo que hacemos es seleccionar algunos de sus elementos a los cuales van a ser observados o medidos. Para seleccionar estos elementos tenemos que seguir una metodología estadística aplicando una técnica de muestreo que lo vamos a ver por su importancia en una temática separada, en una clase especialmente para este tema de técnicas de muestreo. Bajo esa normativa, bajo esa técnica que nosotros aplicamos a las condiciones que tenemos en la población, obtenemos una muestra. Una muestra en el concepto estadístico es un conjunto de elementos que han sido seleccionados a través de una técnica de muestreo desde la población original, al cual nosotros le hemos observado y medido los elementos con una variable que llamamos variable aleatoria. Esta puede ser solamente una observación, están generando variables cualitativas, o puede ser una simple medición o un conteo
de la misma y lo cual, si la variable es continua, generalmente va a generar variables aleatorias continuas. Ahora, esta muestra tiene que tener una característica desde el punto de vista estadístico, que sea aleatoria. Nosotros, toda la teoría que desarrollamos, son para muestreos probabilísticos que generan muestras de carácter aleatorio. ¿Qué significa eso? Que todos los elementos que conforman la población tienen la misma posibilidad de ser incluidos dentro de la muestra y por lo tanto la muestra también va a tener una probabilidad de ser seleccionada dentro de todas las posibles muestras que podemos generar de la población. O sea, lo esencial y conceptual que se debe aprender es que la muestra debe tener una característica aleatoria. Y luego la selección de cada uno de los elementos tiene que ser independiente, o sea, la selección de un elemento no tiene que estar condicionado por otro. Eso es lo que vamos a llamar que la muestra sea aleatoria e independiente y también que la muestra tenga la característica de representar realmente a la población, que ese es un tema deseable, por supuesto, para que la muestra, la información que de la muestra nosotros vamos a sacar, tenga cierta confiabilidad o mayor representatividad de los datos de la población. Dado que el concepto de muestra aleatoria es fundamental para entender todos los conceptos que vamos a ver de inferencia estadística, vamos a formalizar bien cuál es lo que nosotros entendemos por muestra aleatoria. Tenemos una población cuyo número total de elementos que la conforman indicamos la n mayúscula, de la cual nosotros queremos sacar un subconjunto, que sería una muestra de n elementos de la misma y que tiene que cumplir con ciertas condiciones. La muestra que se selecciona de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser seleccionado que cualquier otra muestra. Esta probabilidad se mide como 1 sobre la combinatoria de n grande tomados de n pequeña, y eso nos da la probabilidad de que cada muestra sea seleccionada de esa población. Si cumple con estas características, decimos que el muestreo es aleatoria simple y la muestra que se genera es aleatoria. Vamos a observar otra característica o formalizar otro tema que también es importante. Las muestras están conformadas por n elementos que han sido seleccionados y donde las letras mayúsculas que usamos de x serían variables aleatorias cada uno. Por ejemplo, el x1 sería la primera variable aleatoria porque el primer elemento a ser medido tendría una medición de una variable aleatoria x. Por lo tanto, puede ser cualquier valor del recorrido de la variable x para el primer elemento. Con la misma idea, para el segundo elemento que vamos a medir de la muestra seleccionada, puede tomar cualquier valor de la recta definida para la medición de x. Lo mismo para el tercer elemento y así para el último elemento que va a ser el xun, que también va a ser una medición que puede ser dentro del recorrido de la variable x. Cada una de ellas es una variable aleatoria, porque cada uno, al ser medido, va a tomar algún valor de la recta que la corresponden en el recorrido. Cada realización, o sea, cada vez que hacemos las mediciones y tenemos las n mediciones, vamos a tener, sí, ya valores específicos de cada uno, por eso lo indicamos con letras minúsculas. O sea que este conjunto de n variables indicadas con x minúsculas ya son realizaciones de este conjunto de n variables aleatorias que son las que nosotros vamos a medir una vez que seleccionamos aleatoriamente la muestra. Vean nosotros otro concepto que es muy importante comprender. Como esto es un conjunto de variables aleatorias, ustedes se acuerdan que nosotros veíamos si, por ejemplo, teníamos una variable aleatoria continua, lo que queremos conocer, por ejemplo, es su función de densidad. O sea, por cada variable aleatoria que nosotros tenemos, quisiéramos ver cuál es su función de densidad. Pero acá tenemos un conjunto de variables aleatorias. Por lo tanto, tenemos una función de densidad conjunta de las n variables aleatorias. Esta función de distribución conjunta, bajo la condición de independencia, vemos que es igual que al producto de las funciones de densidad de cada una de las variables aleatorias que la componen.
Esta idea, ustedes recuerdan, lo vimos en probabilidad, cuando vimos la probabilidad conjunta de dos eventos A y B, que era la probabilidad de A intersección B, es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, solo si había independencia entre los eventos de B. Esta misma idea es la que aquí estamos exponiendo, donde la función de densidad conjunta la podemos poner que es igual al producto de cada una de las funciones de densidad, solo si hay independencia dentro de cada una de las variables aleatorias que conforman esta muestra. Por lo tanto, esto es lo que, y la otra condición que le vamos a poner, si hemos entendido esto de independencia, es que cada una de las funciones de densidades para cada una de las variables aleatorias que conforman la muestra son iguales e igualmente distribuidas. Por ejemplo, si la función de densidad conjunta es normal, cada una de las funciones de densidades de cada una de las variables tiene que ser también distribución normal e igualmente distribuida. Este es el concepto que nosotros vemos como independientes e idénticamente distribuidas, que siempre ustedes la van a ver en la bibliografía o en algunos de los materiales que nosotros distribuimos como I y D, que significa que son variables aleatorias independientes y que tienen igual distribución. El otro concepto que vamos a reafirmar, porque ya venimos viéndolo desde el principio, son los conceptos de parámetro y estadígrafo. Recordemos que los parámetros eran características numéricas que se extraen a partir de la información de la población y que nosotros lo utilizábamos para definir también funciones de densidad o funciones de probabilidad de acuerdo al problema que estamos estudiando, y una forma genérica de indicar cualquiera de los valores de los parámetros, o perdón, de cualquiera de los parámetros, es la letra griega z. En cambio, los estadígrafos son funciones que se aplican a muestras aleatorias. Fíjense en esta distinción, son funciones que están aplicadas a muestras de características aleatorias, o sea, que cumplen con las condiciones que previamente hemos definido, que sea representativa, que sea aleatoria y que sea un conjunto de variables aleatorias y D, o sea, independientes e igualmente distribuidas. La forma de indicar a cualquiera de los estadígrafos que se nos pueden presentar de acuerdo a una situación determinada, usamos la letra griega Z sombrero. Y Z sombrero vamos a ver que en realidad también es una variable aleatoria porque es una función aplicada a una muestra aleatoria, lo cual genera una variable aleatoria que es Z sombrero. Veamos el concepto de distribuciones muestrales, que es básico para entender lo que es distribución en el muestreo. Tenemos una variable x que tiene una función de densidad, en este caso hemos graficado una función de densidad de una distribución normal, con uno de sus parámetros es la media de x, mi de x, de esta distribución nosotros vamos a sacar a través de una metodología probabilística, de muestreo probabilístico, del cual surge una muestra aleatoria con las condiciones que hemos definido anteriormente, y definido una función aplicada a estas variables aleatorias, vamos a ir obteniendo los distintos valores de z sombrero para cada una de las muestras. O sea, por ejemplo, la primera conjunto de valores específicos de las variables que estamos de los n elementos que hemos extraído aleatoriamente de la población, a esa primera muestra le aplicamos la función muestral que definimos como estadígrafo y obtendremos un valor para esa muestra de z sombrero sub 1. Si obtenemos una segunda muestra de igual tamaño que la primera y le aplicamos la misma función muestral a la que hemos aplicado a la primera muestra, obtendremos un z sombrero sub 2. Y así, si sacamos infinitas muestras de igual tamaño y le aplicamos la misma función, tendremos infinitos valores de z sombrero correspondiente a cada una de las muestras que se han ido obteniendo de la población original.
vemos que este valor z sombrero sub i por cada muestra aleatoria que tenemos va a tomar un valor determinado. Por lo tanto, estos z sombrero, que es una variable aleatoria, tiene un comportamiento aleatorio, porque hasta que no medimos o no aplicamos la función definida de esta variable aleatoria, no vamos a ver su valor, ya que por cada muestra los valores pueden ir cambiando y de hecho van a cambiar. Por lo tanto, tenemos una variable aleatoria z sombrero, el cual también, como es una variable aleatoria, queremos saber cuál es la forma de la función de densidad de esta nueva variable aleatoria z sombrero y cuáles son los parámetros que la definen. En este caso, hemos graficado los valores de la variable aleatoria z sombrero con una función de densidad normal, f de z sombrero, y con parámetro mu z sombrero. Ya vamos a ver especificar estos conceptos, pero la idea fundamental que ustedes deben entender acá es que a partir de una población original sacamos infinitas muestras de tamaño n, le aplicamos la misma función muestral, o sea, el mismo estadígrafo a cada una de las muestras. Esto genera una nueva variable aleatoria que es z sombrero, que tiene una función que la describe y que tiene sus propios parámetros. A esta nueva función de densidad de z sombrero, de la variable aleatoria z sombrero, es lo que se conoce como distribución en muestreo. ¿Por qué? Y porque es una distribución que se genera a partir de muestras obtenidas a partir de una población original. De ahí es su nombre, distribución de muestreo. En la diapositiva anterior, bueno, habíamos definido a z sombrero como un estadígrafo que era una función aplicable a una muestra aleatoria y nos da ciertos valores de acuerdo a la muestra que vamos, a la información que nos va dando cada una de las muestras. Por lo tanto, se convertía en una variable aleatoria. Veamos en el caso específico de que el z sombrero sea la media muestral. O sea, si usamos la letra X, sería el X barra. El X barra es un estadígrafo que está aplicado a una variable aleatoria. ¿Y en qué funciona o en qué consiste el X barra? ¿Qué función es? Y bueno, esa función es sumar todos los valores o mediciones que se han hecho, los n elementos seleccionados a través de un método de muestreo aleatorio, lo cual generaba una muestra aleatoria. Sumamos todos los resultados que nos dio y lo dividimos por la cantidad de elementos que compone, o sea, el n tamaño muestral, y obtenemos un resultado que es un x1 barra, que es un valor específico que toma para una determinada información de una muestra extraída aleatoriamente. Otra cosa que quizás hay que tener bien conceptualizado, cuando nosotros definimos una función, en este caso la media aplicada a una muestra aleatoria, el estadígrafo tiene que cumplir la condición también de que no tiene parámetros en su expresión, porque si tuviera parámetros nosotros no lo podemos calcular, no lo podemos estimar. O sea que es esencial que además de ser una función aplicada a muestras aleatorias, a su vez en toda su expresión no debe tener parámetros que no la puedan hacer estimable. Eso es importante también, ese concepto. Bueno, pues en este caso tenemos la media, o sea que nosotros si tenemos una variable original x con una función de densidad, en este caso normal, y extraemos muestras de tamaño n y extraemos infinitas muestras, y a cada una de esas muestras que las extraemos a través de un muestreo probabilístico, genera muestras aleatorias I D, y le calculamos, le aplicamos la función media, o sea, sumamos todos sus valores y lo dividimos por la cantidad del tamaño muestral, que es n, obtenemos para el caso de la primera muestra un x barra 1, para la segunda muestra un x barra sub 2, así hasta la muestra infinita, donde tendremos un x barra sub infinito. Por lo tanto, son valores específicos de una variable aleatoria que es x mayúscula barra. Esos valores podemos nosotros ponerlos en un eje y generar una función de densidad para el x barra que en este caso va a ser normal, ya que proviene de una población normal. Podemos demostrar, o sea,
se demuestra, ya que en realidad la media es una suma de variables aleatorias con distribuciones normales, genera una distribución normal también, y por lo tanto la X barra tiene una distribución normal, y los parámetros de una distribución normal sabemos por las teorías anteriores de que los parámetros de una normal es su media y su varianza. ¿Cuáles serán los parámetros de esta nueva variable aleatoria X barra, que tiene una función de densidad de X barra, que es una normal? ¿Cómo, o sea, a cuánto es el mu de X barra, en este caso nuestra nueva distribución, generada a partir de la información de las muestras de tamaño n que se han ido obteniendo de una variable original X? Bueno, la esperanza del X barra, acuérdense que nosotros habíamos definido para variables continuas que la esperanza de una variable aleatoria continua es la integral de menos infinito hasta infinito de X, la función de densidad correspondiente. En este caso, como es la variable aleatoria es X barra, sería la integral de menos infinito hasta infinito de X barra por la función de densidad de X barra diferencial X barra. Eso si lo aplicamos, es fácilmente demostrable. Fíjese, si nosotros reemplazamos el X barra por la expresión que le da, que es la sumatoria de X dividido n, la esperanza, o sea, el 1 sobre n es una constante, sale fuera de la esperanza, y nos quedan las esperanzas de la suma de X, y eso es igual a la suma de las esperanzas de cada una de las X. Como cada una de las X, la esperanza es mu, tenemos n valores de mu o mi, en realidad, que es el nombre correcto de la pronunciación, de promedios de la población. Por lo tanto, esto se demuestra que el promedio de la variable aleatoria de X barra es igual al promedio de la variable original. O sea, mu de X barra es igual al mi de X de la población original. Luego, también sabemos que el otro parámetro de una distribución normal es su varianza. ¿Cuál es la varianza de X barra? Y es igual a la varianza de X barra, que es igual a la varianza de la variable original X dividido n. Esto también se puede mostrar trabajando algebraicamente. Este concepto es muy importante, lo vamos a desarrollar bien en las próximas teorías, porque fíjese, la varianza de ahora de la variable aleatoria X barra es igual a un cociente que es entre la varianza de la población original sobre el tamaño de muestra. O sea que la varianza de X barra es un valor menor que la varianza de la población original, porque está partido o dividido por el tamaño muestral. A este valor, a esta idea, si le sacamos la raíz cuadrada, obtendremos la desviación estándar de X barra, que a partir de ahora a esta sigma de X barras le vamos a llamar error típico o error estándar, que se va a ver también en mucha bibliografía. Y miren ustedes, cuando nosotros aplicamos software estadístico, por ejemplo el Infostat, parte de la información que nos daba aparecía un EE. Ese EE es que nos está dando información de cuál sería la estimación del error estándar o error típico. Y por lo tanto, el sigma de X barra va a ser igual al sigma, o sea, la desviación típica de la variable original X, dividido la raíz cuadrada del tamaño muestral. Esto es importante, esta conceptualización, porque nos va a servir muchísimo para todo el tema de lo que es inferencia estadística. Con un fin más bien práctico y teórico, vamos a suponer que tenemos una población de 25 cajas que tienen productos, y estas 25 cajas, los valores que están anotados y que se ven en la correspondiente diapositiva, son los valores en kilos del producto, del peso neto del producto. Vean ustedes que nosotros, si queremos saber este valor, tenemos que destruir la caja para poder sacar el producto y ver realmente cuál es su peso neto. Entonces, con ese afán vamos a ver
aplicaciones de los conceptos hasta ahora vistos en lo que se llama distribución en el muestreo. Vean que si nosotros todos los valores que indican las cajas, que lo conocemos de antemano, si sacamos su media de 100,08 kilogramos de peso neto por producto y su desviación estándar es de 5,62. La caja que menos producto neto tiene es de 92 kilos y la caja que tiene mayor producto neto es de 108 kilos. Si hacemos una distribución de estos 25 datos, una gráfica correspondiente, vemos este histograma para los 25 datos, por supuesto que es solamente teórico, porque 25 datos son pocos datos para poder hacer correctamente un diagrama, pero solamente para los fines didácticos. Vemos que este histograma dista mucho de tener una forma más bien campanular y es más, tendría más un valor descendente hacia los valores superiores y de golpe se encuentra una gran cantidad, esto está en frecuencias relativas, de cajas que se ubican en el último tramo. O sea, tenemos una gran cantidad de cajas al principio de los valores menores de la variable y tenemos un conjunto también grande de cajas en los valores superiores. Continuando con nuestro ejemplo, ahora queremos sacar muestras de tamaño n igual a 2 de nuestra población de 25 cajas y la primera gráfica muestra lo que obtendríamos si sacamos todas las muestras posibles de tamaño 2 de esa población de 25. Observen lo siguiente, que la cantidad de medias que se pueden calcular con una muestra de tamaño 2 es de 300. Este número surge de la combinatoria de n elementos de la población, o sea 25, tomado de A2, que es el tamaño de la muestra. Si hace esa combinatoria les va a dar que hay 300 medias que se pueden calcular con muestras a partir de tamaño 2. O sea, se selecciona aleatoriamente dos cajas de la población y a esas dos cajas se le determina su peso neto a cada una y se calcula el valor medio que resulta, o sea, se suman los dos datos obtenidos de los pesos netos de cada caja, se los divide por 2, que sería nuestro estadígrafo, que es la media muestral. Esa sería la primera información a seleccionar la primera muestra de tamaño 2. Y así sucesivamente hacemos las 300 muestras de tamaño 2, donde obtendremos 300 medias. Con eso surge el gráfico que ustedes ven, el histograma correspondiente, y vemos que ahora el histograma toma una forma campanular. La media de esta nueva distribución, donde ahora la variable aleatoria está dada por X barra, o sea, las medias de los pesos de dos cajas, de peso neto de las dos cajas, pero es el promedio de las dos cajas, y va a tener esta distribución. Y la media de media nos da 100.08, que es igual que la media, si ustedes ven la diapositiva anterior, van a ver que la media de toda la población nos daba 100.08. Que esto viene a corroborar lo que en teoría habíamos dicho, que la esperanza de la media de media es igual a la media de la variable original. O sea que la media de media da igual que la media de la población original. Y luego vemos la desviación estándar. Esta desviación estándar es lo que nosotros hemos definido como el error típico o error estándar. Y que en realidad era el sigma de X barra, que era igual al sigma del X de la población original dividido la raíz cuadrada de n. Si hacen ese cálculo no les va a dar 382 porque tenemos un problema que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el factor de corrección que se deben aplicar cuando las poblaciones son finitas y los muestreos son de las unidades que se seleccionan son sin reposición. Por lo tanto, el valor que obtendríamos si hacemos lo que hemos visto anteriormente en las otras diapositivas, habría que aplicarle un factor de corrección por población finita.
Y lo que sí vemos que da 3,82, la forma ya da una distribución normal y la media de media sí coincide con la media poblacional. Ahora, si aumentamos el tamaño de muestra, ahora sacamos muestras en forma aleatoria de esa población seleccionando tres cajas, o sea, el tamaño muestral ahora es 3. De esas tres cajas medimos el peso neto de cada una y sumamos los valores obtenidos, lo dividimos por 3, obtenemos una media por cada muestra de tamaño 3 que vamos seleccionando. ¿Cuántas muestras de tamaño 3 podemos seleccionar a partir de una población con 25 elementos? Y bueno, sería la combinatoria de 25 elementos tomado 3, eso si lo calculan le va a dar que podemos sacar 2300 muestras de tamaño 3. Por lo tanto, vamos a tener 2300 datos de medias. La media de media otra vez nos da 100.08. Pero observen ahora, esto, el 3.04, que sería el error típico, error estándar, o la deviación estándar de las medias, eh, nos da 304, que ahora es menor que el valor que nos había dado cuando tomábamos muestras de tamaño igual a 2. Lo mismo pasaría si tomamos muestras de tamaño igual a 4. Fíjense que la cantidad de datos que podemos obtener, o sea, de muestras de tamaño 4 que se pueden obtener de una población de 25, si hacen los cálculos le va a dar 2650. Otra vez vuelve a dar 100.08, pero el error típico o error estándar ahora es menor que los valores anteriores. O sea, ¿qué nos estamos sacando como conclusión de esto? Que a medida que el tamaño de muestra va aumentando, el error típico, el error estándar, va siendo menor. O sea, el error de la estimación de las medias va a ser cada vez más chico a medida que aumentamos el tamaño. Y esto suena lógico, ya que al incorporar más elementos en las muestras, lo cual da más información sobre lo que pasa en la población, los errores que tengamos en la estimación de las medias van a ser menores. Entendidos los conceptos básicos tanto de población, de muestra, de técnicas de muestreo para sacar muestras aleatorias y de que a partir de estas muestras aleatorias nos interesa calcular estadígrafos que a su vez hemos denotado que este X barra, este estadígrafo, son variables aleatorias y que nos interesa conocer su distribución y los parámetros de dicha distribución. Vamos a enunciar el teorema del límite central, que es un teorema básico para el entendimiento y comprensión de lo que luego va a ser llamada la inferencia estadística. Fíjense lo que plantea el el teorema, que partimos de una muestra aleatoria con las características que hemos enunciado, de que está compuesta esa muestra aleatoria por un conjunto de variables aleatorias que son independientes e igualmente distribuidas, o sea, son variables aleatorias I y D. De una población no especificada, ¿qué significa eso? Que no importa la distribución original que tenga la variable. Puede ser normal, puede ser que no sea normal, puede ser una curva, puede ser exponencial, lo que sea. No tiene por qué tener distribución normal. Pero debemos conocer su media, mi, y su desviación típica, sigma, que tiene que ser finita. Entonces, la distribución del promedio muestral, que es nuestra nueva variable aleatoria, que es el X barra, tiende a una distribución normal con media mi y error típico sigma x de raíz cuadrada de n, conforme n tiende a infinito. En otras palabras, la variable aleatoria z, que surge del cociente entre el desvío de la nueva variable aleatoria, que es x barra menos su media, que es mu de x, o mu de x barra, que es lo mismo, dividido su error típico, que es sigma de x dividido raíz cuadrada de n. Si este z tiene como límite a la distribución normal 0,1 conforme n va tendiendo a infinito. Observen lo siguiente, o sea que en esencia este teorema nos dice, mire, si tiene un tamaño de muestra suficientemente grande, la distribución de este estadígrafo X barra va a ser normal con media mi y error típico dado por el
cociente entre sigma de x y la raíz cuadrada de n. Ahora, ¿qué significa que sea suficientemente grande? Porque no vamos a pretender que n llegue hasta infinito. ¿Cuándo empezamos a tener distribuciones normales? Ya lo vamos a ver en unas gráficas que siguen. Bueno, suficientemente grande es cuando nosotros decíamos que era muestra grande, que era a partir de un n mayor que 30. Ese concepto debe estar. O sea que si tenemos muestras suficientemente grandes, la distribución que va a tener el x barra va a ser normal. No importa la distribución original que haya tenido la variable aleatoria que estamos considerando. Veamos lo que acabamos de decir del teorema del límite central o teorema central del límite en las siguientes gráficas. En la primera columna tenemos que la variable original, en la cual estamos estudiando, que se está estudiando, tiene distribución netamente normal. Fíjese que cuando sacamos muestras de tamaño 5 y calculamos la media y hacemos la distribución de medias, o sea, con la función de densidad de la media, vemos que rápidamente, ya con un tamaño igual a 5, ya es netamente normal. Con tamaños de muestra igual a 10, sigue siendo normal. Y fíjese que en realidad la amplitud se va concentrando alrededor del valor central, o sea, porque la desviación, o sea, el error típico que habíamos enunciado, se va haciendo menor a medida que el tamaño de muestra va creciendo. Por lo tanto, es como que la curva se va haciendo más angosta con respecto al valor de la media. Y cuando el n es 30 es bien asimétrica y bien leptocúrtica con respecto al valor central. Fíjense en la segunda columna. En la segunda columna la variable original o población de partida, digamos, no tiene nada de uniformes, de distribución normal. Es una distribución uniforme, o sea que es una recta que es paralela a las abscisas, o sea que no tiene nada de curva. Sin embargo, cuando sacamos muestras de tamaño 5 y le calculamos el promedio, ya muestra una distribución normal. Y cuando el tamaño de muestra es igual a 10, sigue la normalidad, lo único que, como pasó en el caso anterior, empieza a haber menos variabilidad, hay menos ancho o separación de la curva, puesto que el error típico o el error estándar empieza a ser cada vez más pequeño. Y por supuesto, en el último caso, cuando n es 30, están bien concentrados los resultados con respecto al valor central y tiene distribución normal. En la tercera columna se muestra un caso en que la distribución es normal pero es sesgada con distribución con sesgo a la derecha. Y fíjense que cuando toma valores 5 y ahí calculamos la media, la distribución de media, no podemos decir que hay una normalidad con simetría, porque todavía sigue teniendo cierta asimetría. Pero cuando el tamaño de muestra ya es igual a 10, ya vemos cierta simetría, y cuando el tamaño de muestra es igual a 10, ya tenemos la simetría y la concentración como pasaba en los otros casos. O sea que cuando nosotros tenemos muestras con n igual a 30 o mayor que 30, la distribución de medias es normal. Veamos algunas de las aplicaciones de estos conceptos. Entonces tenemos una variable aleatoria z que se obtiene de lo que hemos venido diciendo para el desvío normal tipificado, o sea, el valor de la variable, que en este caso es x barra menos su media, que es el mi de x barra, dividido el sigma de x, la población original, dividido la raíz cuadrada de n, se obtiene un valor de z, y sabemos que la variable, el desvío normal tipificado, variable z, tiene distribución normal con media 0 y varianza 1, o sea, es normal 0, 1. Teniendo esta información, por ejemplo, supongamos que nuestro problema es saber si el valor de x barra, de la variable aleatoria x barra, es menor que un valor específico x1. Acuérdense que esto era igual a la distribución, a la función de distribución hasta el x barra
1, el valor específico. Esto es equivalente a calcular la probabilidad de que z sea menor que z1. ¿Y cómo tenemos z1? Y transformando, aplicando la fórmula de z, donde sería el x barra 1 menos su media de x barra dividido el sigma de x dividido en la raíz cuadrada de n. Con eso se obtiene el valor de z1 y tendríamos que ver cuál es la probabilidad de que z sea menor que un z1, que es ir y buscar en la tabla cuál es la función de distribución o probabilidad acumulada hasta este valor z1, que es lo que está marcando la gráfica que tiene abajo. O sea, el área asombrada bajo la normal sería la probabilidad de que el valor de z sea menor o igual que z1 o directamente menor que z1. En el caso en que queremos encontrar la probabilidad de que x barra sea mayor que un valor específico x barra 1, y ahí aplicamos lo que venimos diciendo del complemento, o sea, eso sería igual a 1 menos la acumulada hasta el x barra 1. O sea que eso es equivalente a calcular la probabilidad de que z sea mayor que un valor específico z1 que surge de la transformación usando el valor de x barra 1, y eso va a ser igual a 1 menos la acumulada hasta el valor de z1, que es lo que está indicando el sombreado en rojo de la distribución abajo. Todo el área bajo la curva de la normal es la probabilidad que se acumula para un valor superior a un valor específico. Y si quisiéramos encontrar si la variable x barra se encuentra entre dos valores específicos, y bueno, como veníamos haciendo y demostrando cuando vimos los prácticos de normal, ello sería la acumulada hasta x sub 2 barra menos la acumulada hasta el barra x1, que sería equivalente a calcular la probabilidad de que z se mueva entre z1 y z2, que va a ser la acumulada hasta el límite superior, que es z2, menos la acumulada hasta z1, que es el límite inferior. Este z1 y z2 surgen de la transformación, en el primer caso el z1, de transformar el x1 en valores de z. Y en el segundo caso, el z2 surge de la transformación del x barra 2 en valores de z. Esto da como resultado el área asombrada como rojo, que sería la probabilidad acumulada, la probabilidad de que z se mueva dentro del intervalo entre z1 y z2. Otro estadígrafo que tiene mucha importancia en nuestras carreras es la proporción. Recuerden que esto lo vimos en binomial, que la proporción, o sea, el pi sombrero, se lo calculaba como el cociente entre x, que sería una variable que tiene distribución binomial, sobre c, que es el número de ensayo Bernoulli que teníamos en ese experimento binomial. Por lo tanto, x sigue una distribución binomial que tiene como parámetro a c, que sería el número de ensayo Bernoulli, por pi, que es la probabilidad de éxito del fenómeno que estamos estudiando. Observen acá a la izquierda de la diapositiva, vemos una distribución poblacional de la variable con un parámetro pi 0,10. Si a partir de esta población se extrajeran infinitas muestras, todas de tamaño n, donde tenemos valores para el primer elemento medido, vemos si hay presencia, o sea, si hay éxito o fracaso, o sea, si hay 1 o 0, por ejemplo. La segunda elemento que miramos, vemos si hay éxito o fracaso, o sea, si es valor 1 la variable, si es valor 0. Y así hasta los n elementos que estamos tomando. ¿Cómo podemos medir la proporción en esta primera muestra? Y bueno, sería la cantidad de éxitos que hemos tenido, o sea, serían todos los valores de 1 que ha tomado la variable, dividido en el tamaño de muestra, que sería n. De esa forma, nosotros podemos calcular la proporción de la primera. Con igual criterio, las infinitas muestras que podemos sacar de esta distribución darían infinitos valores de pi sombrero, que son las proporciones muestrales que se obtienen de las infinitas muestras aleatorias tomadas de esta población binomial. Por lo tanto,
pi sombrero es un estadígrafo porque es una función aplicada a una variable aleatoria y dado que toma infinitos valores también es una variable aleatoria. ¿Por qué es aleatoria? Y porque por cada muestra que tomo pi sombrero va cambiando en forma aleatoria, ya que también es una función aplicada a muestras aleatorias de variables aleatorias. ¿Cuál es la distribución que va a tener esta variable aleatoria que nos interesa? Que es la segunda gráfica que tenemos aquí, donde tenemos una función de densidad de pi sombrero, en este caso normal, donde en el eje de abscisa tenemos pi sombrero y queremos ver cómo podemos determinar los parámetros, en el caso de que fuera normal, su media y su varianza. Entonces la idea aquí central es que tenemos un estadígrafo y que sabemos que es variable aleatoria. La idea es que sabiendo que es variable aleatoria queremos saber cuál sería su distribución para nosotros luego, como en el caso de la media, ver probabilidades de que el estadígrafo tome o se mueva dentro de cierto intervalo. Acá si la cantidad de ensayos tipo Bernoulli es suficientemente grande, o sea, si la cantidad de ensayos tipo Bernoulli es mayor a 30, como en el caso anterior, nosotros podríamos tomar una aproximación de la normal aplicando el teorema del límite central. Por lo tanto, pi sombrero tiene distribución normal y los parámetros de la normal, como ustedes saben, es su media y su varianza. En este caso, de la variable aleatoria que consideramos, que es pi sombrero. El tema que nos queda demostrar es a qué es igual la media de pi sombrero. Bueno, por lo tanto lo que nos interesa saber cuál es la esperanza de pi sombrero, que es la que determina su media. Se puede trabajar algebraicamente esto y que ya lo hicimos en binomial. Y ahí demostrar, por supuesto, que el mu de pi sombrero o de la proporción muestral es igual al pi de la población original, o sea, al parámetro pi de la población original. La varianza del estadígrafo pi sombrero es igual a pi, que sería la probabilidad favorable, por la probabilidad desfavorable, que sería 1 menos pi, dividido C, que sería el número de ensayos tipo Bernoulli. Por supuesto, la variación típica de la misma y es la raíz cuadrada de la varianza y que sería la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi sobre c. De esta forma sabemos cómo calcular los valores de la esperanza de esta distribución normal, de esperanza, o sea, la media de la variable pi sombrero, y también cómo calcular la varianza de esta distribución normal. Con esta información podemos luego también calcular valores de probabilidad de que pi sombrero, o sea que la variable aleatoria se encuentre entre dos valores definidos o que sea menor o mayor que un valor determinado. Veamos la aplicación de estos conceptos que hemos aplicado en las proporciones. Como sabemos que tiene distribución normal, lo que sí podemos, esos valores de pi sombrero, podemos transformarlos en valores de z. ¿Y cómo vamos a transformarlos en valores de z? Y como si venimos definiendo al principio, z es el valor de la variable menos su media dividido la desviación típica de la variable. En este caso la variable es pi sombrero. Por lo tanto, pi sombrero menos su media, que es pi, que acabamos de verlo recién, dividido la raíz cuadrada de la varianza, que era pi por 1 menos pi sobre c. Esto nos da valores de z y sabemos que una variable z tiene distribución normal tipificada y es normal 0,1. Con esta teoría, con este conocimiento, nosotros estamos interesados, como en el caso de las medias también, en ver cuál es la probabilidad que el estadígrafo pi sombrero sea menor que un valor específico de pi sombrero 1. Y eso sería igual que la frecuencia acumulada hasta ese valor específico de pi 1 sombrero. Esto es equivalente a la probabilidad de que z sea menor que un valor específico z1, siendo z1 el z obtenido a partir de del valor de pi 1 sombrero. Transformándolo en valor de z1,
tendríamos nosotros luego que encontrar cuál es la probabilidad de que z sea menor que un valor específico, que es la acumulada hasta z1, que es lo que vamos a ver, el área en rojo que está marcado en esta distribución normal tipificada, que sería la cola de la izquierda hasta el valor de z1 que hemos obtenido. Si queremos obtener probabilidades de que el pi sombrero, la proporción muestral, sea mayor que un valor específico pi sub 1, otra vez en este caso, como venimos haciendo, aplicamos el teorema de complemento, sería 1 menos la acumulada hasta el pi sombrero 1. Eso es equivalente a calcular la probabilidad de que z sea mayor que un valor específico z1, siendo z1 el valor que se obtiene a partir de la información de pi1 sombrero menos un medio dividido la deviación típica de pi sombrero. Eso es igual a 1 hasta la distribución de frecuencia acumulada, en este caso el valor de la frecuencia acumulada hasta z1, que es lo que se marca en la gráfica como en la cola derecha de la distribución. Ahora, también estamos interesados, y es un caso que es de lo más común, ver si las proporciones se mueven dentro de un intervalo de valores. O sea, quiero ver si pi sombrero se mueve entre pi sub 1 y pi sub 2. Eso es igual a la acumulada hasta pi sub 2 menos la acumulada hasta pi sub 1 y es equivalente a calcular la probabilidad de que z se mueva entre z1 y z2. O sea que eso es igual a la acumulada hasta z2, que es el límite superior del intervalo, menos la acumulada hasta z1, que es el límite inferior del intervalo. Por lo tanto, tenemos todo un área bajo la curva de la función de densidad de z de color colorado, que es la probabilidad que queremos calcular. Es muy común el querer comparar medias de muestras diferentes. O sea, si queremos comparar una media obtenida a partir de una muestra aleatoria y queremos compararla con otra muestra aleatoria que hemos extraído, donde hemos calculado la media también de esa segunda muestra, es deseable, y casi siempre pasa este tema, de tratar de ver y comparar ambas medias en sus valores. Una de esas formas de compararla hay distintas, pero una lógica es decir, bueno, veo cuál es la diferencia entre ambas medias. Si la diferencia entre ambas medias es 0, voy a partir de la lógica de decir que entre ambas medias no hay diferencia. Si la diferencia entre ambas medias es mayor que 0, bueno, digo, la primera media que está en la diferencia es superior a la segunda media. Si en cambio el valor es negativo, o sea menor que 0, la segunda media en la diferencia es mayor que la primera. O sea, esta lógica de tratar de comparar dos medias, en este caso dos muestras extraídas aleatoriamente de poblaciones de forma normal, por ejemplo, es un problema que se suscita en forma muy común y necesitamos describir estadígrafos y ver sus distribuciones para poder tratar de solucionar estas problemáticas. Entonces partamos de la idea de que tenemos dos variables aleatorias, una denominada x sub 1 y otra x sub 2. Las dos son variables aleatorias, las dos tienen distribución normal. Y como tienen distribución normal, tendrán los parámetros que le corresponden a cada uno. O sea, los parámetros para la x1 es la media de x1 y la varianza para x sub 1 y la otra variable aleatoria x sub 2 también tiene una distribución normal con su media de x2 y una varianza de x2. Si hacemos las gráficas correspondientes, en este caso normales, tenemos dos distribuciones normales con los parámetros de mi y varianza para la variable x1 y el mi y la varianza para x sub 2, como muestra la gráfica. La idea es la misma que hemos expresado en el caso que teníamos una sola distribución. Sacamos infinitas muestras de tamaño n1 para el caso de la primera distribución para x1,
sea, sacamos infinitas muestras, todas de tamaño N1, y a toda esa información incluida en la muestra de tamaño N1, le aplicamos la función del promedio, o sea, le sacamos la media. Por lo tanto, tendremos una media para la variable x1 de la primera muestra, tendremos una media para x1 en la segunda muestra, y así hasta las infinitas muestras. Por lo tanto, vamos a tener infinitos valores de medias de x1, lo cual es lo que conforma el recorrido de la variable x barra 1. Con la misma idea, en otra distribución correspondiente para x sub 2, tenemos la distribución, su parámetro de x sub 2 y su varianza de x sub 2, de las cuales sacamos también infinitas muestras, pero de tamaño n2. O sea, sacamos una primera muestra de tamaño x2, todos los valores que incluyen la información de los elementos que hemos medido, y a eso le aplicamos la función promedio, lo cual sería sumar todos los valores dividido por el tamaño de muestra, que en este caso es n2. Y ahí tendríamos la media para x2 de la primera muestra. Si hacemos otra vez la misma operación, repitiendo la extracción con un tamaño n2, tendremos la media de x2 en la segunda muestra, y así sucesivamente hasta tener infinitas medias para x sub 2. Por lo tanto, tendremos una población de valores de x sub 2 barra de valores que puede tomar la variable aleatoria del estadígrafo x barra sub 2. Por lo tanto, tenemos dos variables aleatorias que son los dos estadígrafos, x barra 1 y x barra 2, ambos con distribuciones normales con sus correspondientes parámetros de la media y la varianza para cada caso. Las dos son poblaciones diferentes, todos dos tienen distribución normal. Ahora, al traer las infinitas muestras, queremos comparar los resultados obtenidos de la media de una de las poblaciones comparada con la media de la otra población. Por lo tanto, vamos a ir haciendo las diferencias de x barra 1, 1, que sería la media obtenida en la primera muestra de x1, y la otra menos la media de la x2 obtenido también en la primera muestra extraída de la segunda población. Así vamos haciendo las comparaciones hasta tener las infinitas diferencias correspondientes. Por lo tanto, ahora fíjese, al hacer la diferencia obtenemos un número. Ese número, ese valor que obtenemos, también es una variable aleatoria. Tiene un ¿Y por qué? Porque originalmente tanto x barra 1 como x barra 2, las dos son variables aleatorias. Sus diferencias también van a ser una variable aleatoria. Por lo tanto, x1 barra menos x2 barra es una variable aleatoria que se llama variable aleatoria de la diferencia de medias. Por lo tanto, ahora tenemos una nueva variable aleatoria. Queremos saber cuál es la distribución que tiene esta variable aleatoria de diferencias de media, y si es normal, cuál es la media de la diferencia de media y cuál es la varianza de la diferencia de media. Por lo tanto, si tenemos una función de densidad de distribución normal, queremos saber cuál es su parámetro de media y cuál es su varianza. Entonces queremos ver cuál es la distribución de la diferencia entre dos medias muestrales proveniendo de muestras que son independientes entre sí. x1 y x2, que eran las variables originales, son variables aleatorias, y dado que n1 y n2 tienden a infinito, podemos aplicar el teorema del límite central. O sea, cuando son muestras suficientemente grandes, tanto para las muestras que sacamos de la población x1 como para las muestras que sacamos de x2, podemos aplicar el teorema del límite central. Y la nueva variable aleatoria, que es la diferencia entre el x barra de 1 menos el x barra de 2, va a tender a una distribución normal a medida que n1 y n2 tienden a valores grandes o suficientemente grandes.
Entonces, si es normal, nosotros debemos conocer cuál es su media y su varianza, que son los parámetros de esta distribución. Entonces, lo que queremos ver, cuál es la esperanza de la diferencia de dos medias, o sea, la esperanza de x barra 1 menos la media o x barra 2, y eso va a ser igual al mi de x barra 1 menos x barra 2, que es la diferencia entre la promedio de la x barra 1 menos el promedio del x barra 2. Y recuerden que nosotros habíamos visto, cuando vimos el caso de una variable aleatoria donde sacábamos las medias, veíamos que la media de medias era igual a la media de la población original. Por lo tanto, nos va a quedar que esto es igual al mi de 1, o sea, sería al promedio de la primera población, menos la media de la población 2. ¿Cómo va a ser la varianza? La varianza que queremos averiguar es la varianza de la diferencia entre x barra 1 menos x barra 2. O sea, sería la varianza correspondiente a la diferencia de dos medias. Eso es igual a la varianza de x barra 1 más, recuerden que siempre se suman los errores, más la varianza de x barra 2. Eso es igual a, recuerden que habíamos visto que la varianza de barra x, o sea, la varianza de media, era igual a la varianza de la variable original x dividido el tamaño de muestra que habíamos sacado de la población. Por lo tanto, en este caso nos va a quedar que la varianza de x barra 1 es igual a la varianza de x1, que es la variable original, dividido el tamaño de muestra n1, más la varianza de x barra 2, que va a ser en este caso la varianza de x2 dividido el tamaño de muestra que hemos usado en la segunda población. Por lo tanto, en una forma más simplificada de hacer esta notación, podemos poner que la varianza de 1 sobre n1 va a la varianza de 2 sobre 2 dividido n2. Observen lo siguiente, cuando colocamos n1 y n2, pueden que esos valores sean los mismos tamaños muestra, o sea, por ejemplo, n1 valga 35 y n2 también valga 35, o sea, 35 elementos extraídos tanto de la población 1 como de la población 2. Pero también puede ser que sean diferentes, no tienen que necesariamente ser iguales. Por lo tanto, conocido cuál es la varianza, la diferencia de dos medias, cuál será su desviación típica. Bueno, la raíz cuadrada de la expresión que hemos obtenido, por lo tanto nos queda que es la raíz cuadrada de la varianza 1 sobre n1, que es el tamaño muestral que hemos estado usando en la población 1, más la varianza de 2 dividido el tamaño de muestra que hemos sacado en la segunda población. Analicemos ejemplo de aplicación de estos conceptos. Tenemos, por lo tanto, dos poblaciones de las cuales sacamos muestras de tamaño n1 y n2, tienen sus medias, tienen sus varianzas, y nosotros lo que queremos es, otra vez, con esta misma idea que venimos del principio, ver la probabilidad de que las variables aleatorias se muevan dentro de ciertos intervalos en el caso de las continuas. En este caso, la variable aleatoria que tenemos es una diferencia entre dos medias de dos poblaciones diferentes. Por lo tanto, ¿cuál sería la probabilidad de que x barra 1 menos x barra 2 sea menor que un valor específico de diferencia de dos medias muestrales? Es lo mismo que veníamos viendo al principio cuando poníamos cuál es la probabilidad de que x sea menor que un valor específico de la misma. Lo único que ahora la variable aleatoria es una diferencia entre dos medias. ¿Qué hacíamos antes nosotros para poder calcular estos valores de probabilidad? Una forma es hacer la transformación de esas variables en valores de z y luego utilizar las tablas de función de distribución acumulada o el f mayúscula de z para poder calcular. Pero para poder transformar los valores de la variable en valores de z, tenemos que aplicar la fórmula de z que ya venimos haciendo desde varias clases atrás. Por lo tanto, el valor de z ahora va a ser el valor de la variable
que en este caso la variable es la diferencia entre la media de la primera población menos la media de la segunda, o sea, son medias muestras, son estadígrafos, menos la media poblacional, era en el caso de las variables aleatorias que venimos viendo. En este caso es una diferencia de las medias poblacionales de la primera población menos la media de la segunda población. Dividido, ¿se acuerdan ustedes que era la desviación estándar de x? Bueno, acá la desviación estándar del x barra 1 menos el x barra 2 que habíamos visto en la diapositiva anterior, que es la expresión de la suma de la varianza de la población 1 sobre su tamaño de muestra, más la varianza de la segunda población sobre el tamaño de muestra. Todo ese valor de z sabemos que tiene una distribución normal 0,1 y podemos utilizar esa teoría. Entonces acá la idea es transformar esos valores en valores de z y luego aplicando o utilizando la tabla o usando el software correspondiente podemos calcular funciones de distribuciones hasta un valor z1 específico. Por supuesto hay software que directamente nos pueden calcular los valores numéricos de esto. Que es la gráfica muestra en el primer caso, que es el que venimos analizando, que vamos a ver que es la cola sombreada, que es la acumulada hasta ese valor específico de Z1 que queríamos averiguar. El otro problema era que planteábamos qué pasaba si queremos saber en el caso de que sea esa diferencia mayor que una diferencia específica. En ese caso recuerdo que nosotros lo que hacíamos utilizar el teorema de complemento, por lo tanto era lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea mayor que un valor específico, que eso era igual a 1 menos la acumulada a este valor de z1. La gráfica correspondiente es ver el sombreado, que es la cola superior de la distribución normal tipificada. En el caso en que queremos ver si esa diferencia entre esos dos valores de media se encuentran dentro de un intervalo donde el límite superior es la diferencia entre la media de x1 y menos la media de x2 con un valor específico para el límite inferior del intervalo y así igual con el límite superior del intervalo que lo indicamos con 2, estas se transforman en valores de z1 y z2 y también se hace la diferencia de la acumulada hasta el límite superior de la variable z2 menos la acumulada hasta el z1, que es el área sombreada que estamos mostrando en este caso. De esta forma volvemos a aplicar los conceptos que venimos diciendo y ahora podemos ver cómo una diferencia entre dos medias pueden ser menores que un valor específico, superiores, o ver si se mueve dentro de cierto intervalo que nosotros fijamos. Estudiamos en el caso en que tuviéramos dos proporciones obtenidas de muestras y queremos compararlas entre ellas. Vemos entonces que, así como hemos analizado anteriormente, tenemos ahora dos variables aleatorias que son binomiales, x1 y x2, y acuerden que las proporciones las obteníamos, por ejemplo, para pi1 de sombrero, va a ser igual al valor que toma la variable binomial x1 sobre la cantidad de ensayos tipo Bernoulli. O sea, el x1 sería el número de éxitos que se obtiene en el ensayo con C1 ensayos Bernoulli. Y en el caso de pi sub 2 serían las cantidades de éxitos que se tiene a segunda población dividido la cantidad de ensayos tipo Bernoulli que tenemos en el segundo caso. Si en los dos el tamaño tanto de ensayos Bernoulli en C1 tiende a infinito y C sub 2 tiende también a infinito, significa que tienden a ser un número suficientemente grande, podemos aplicar otra vez el teorema del límite central, que nos dice que eso tiende a una normal. Por lo tanto, la idea central acá es, tenemos una nueva variable aleatoria. Recuerden que si yo hago la diferencia entre estas dos proporciones, eso es un número y por lo tanto tiene un comportamiento aleatorio porque por cada muestra que saque de población 1 y 2, nosotros vamos a tener un valor que va cambiando de acuerdo a la muestra que tenemos.
por lo tanto está afectada por el muestreo. Esto es una variable aleatoria. Esta variable aleatoria, si aplicamos el teorema del límite central, tiende a una normal a medida de que los ensayos tipo Bernoulli tienden a infinito. Por lo tanto, si es distribución normal, yo quiero saber ahora cuál es su media y su varianza para poder luego aplicar lo que venimos haciendo ahora. Ver la probabilidad de que esas diferencias de proporciones se muevan dentro de ciertos rangos. Pero para poder saber cuál es la media de la diferencia de esas dos proporciones, bueno, tendríamos otra vez que aplicar el operador esperanza a esa diferencia de proporción para la población 1 menos la proporción para la población 2 va a ser igual a la media de las diferencias de las poblaciones que estamos estudiando. Y como hemos demostrado nosotros en la binomial, la media de una proporción es igual al pi de la primera distribución. Y la media de la proporción 2 es igual al valor pi de la segunda. Recuerden ustedes que pi es la probabilidad favorable o probabilidad de éxito que tenemos. Por lo tanto, esta diferencia de proporciones va a dar otra proporción. Luego tendríamos la varianza de las diferencias de proporciones, operando de la misma forma. Recuerden ustedes que la varianza en el caso de una proporción era igual al valor de la probabilidad de éxito multiplicado por la probabilidad de fracaso, que era entonces pi por 1 menos pi, dividido la cantidad de ensayos tipo Bernoulli. Aplicando este concepto nos va a quedar que esto es igual a la suma de la varianza de la primera población de proporciones, o sea, pi sub 1 por 1 menos pi sub 1 dividido c sub 1, que serían los ensayos Bernoulli en la primera población, más la varianza por de la población 2 por el fracaso, sería 1 menos pi sub 2, que es también una proporción, dividido la cantidad de ensayos Bernoulli en el segundo caso. La desviación estándar de estas diferencias de proporciones es la raíz cuadrada de toda esta expresión. Con esto tenemos ya un marco teórico para poder explicarlo en algunos ejemplos. Analicemos la aplicación de estos conceptos que hemos venido aprendiendo anteriormente. La idea es la misma. Tenemos una diferencia entre proporciones, que es una variable aleatoria, y nosotros queremos saber si esa diferencia de proporciones es menor que un valor específico o es mayor que un valor específico, o si esa diferencia de proporciones se encuentra dentro de un intervalo definido. Para el primer caso, que sea menor que una cierta valor específico de pi sub 1 sombrero menos pi sub 1 sombrero 2, esa muestra, que por eso lo indicamos con el subíndice 1, va a ser igual o equivalente a calcular la probabilidad de que z sea menor que un valor específico, como veníamos viendo, que esa es la función de distribución acumulada hasta un valor z1. El tema está en transformar la diferencia de pi1 menos pi sub 2 en ese valor a un valor de z1, y lo hacemos con la fórmula de z, que era el valor de la variable aleatoria, que en este caso es la diferencia de las dos proporciones muestrales, menos la media de diferencias de medias, que es pi1 menos pi2, dividido la raíz cuadrada, porque era la desviación estándar de la variable original, en este caso es la desviación estándar de las diferencias de proporciones. Por lo tanto, es la raíz cuadrada de pi sub 1 menos 1 pi sub 1 sobre la cantidad de ensayos tipo Bernoulli de la primera población, más la pi sub 2, probabilidad de éxito de la segunda población, por 1 menos pi sub 2 sobre c sub 2. Si hacemos esta valoración, obtenemos valores de z y sabemos que z tiene una distribución normal 0, 1. Por lo tanto, la idea es ir convirtiendo estos valores muestrales de diferencia de proporciones en valores de z y obtener la información correspondiente. En este caso, que era la acumulada hasta un cierto valor específico, la gráfica nos muestra nuevamente en color que sería la
área bajo la curva de la función de distribución normal tipificada para z. Y en el caso de que queremos un valor mayor que un valor específico, y bueno, otra vez la misma idea de siempre, sería 1 menos la acumulada hasta ese valor específico, que en la gráfica de la función normal tipificada para z nos muestra la cola superior. Y en el caso de que queramos movernos dentro de cierto intervalo, donde el límite inferior específico lo indicamos con su índice 1 y el límite superior de dicho intervalo lo indicamos con un 2, los transformamos en valores de z1 y z2 y hacemos la diferencia entre la frecuencia acumulada hasta z2 menos la acumulada hasta z1, que nos da la área asombrada bajo la curva de la función de distribución normal tipificada. La idea es la misma, lo único que va cambiando es cómo determinamos los valores de z correspondientes. Cuando se vio el ejemplo de la población finita de 25 cajas donde determinamos el peso neto que tenían cada uno de un producto, advertir el problema que teníamos al estimar la varianza en este caso de una población que es finita. Vean lo siguiente, si nosotros hacemos muestreos a partir de poblaciones que son infinitas, o sea que no podemos siquiera determinar cuál es el valor de n grande, porque es una población muy grande, o en aquellas que son poblaciones finitas, pero el muestreo se hace con reposición, o sea, se extrae un elemento, se lo mide y se lo vuelve a la población, por lo tanto tiene posibilidad de poder seleccionarla, las estimaciones del error estándar o error típico de la media no son las fórmulas que hemos venido dando. Pero si las poblaciones son finitas, pero el muestreo se hace sin reposición, vamos a tener que hacer ciertas correcciones. Observen que nosotros hemos visto que el error típico, el error estándar, es el cociente entre el sigma de la variable x original partido por la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de la muestra. Lo lógico que si yo cada vez que voy tomando muestras de mayor tamaño, el error que voy cometiendo en la estimación de la media va a ser cada vez menor, porque cada vez tengo más información, por lo tanto ese error estándar tiende a disminuir. ¿Y cuándo sería cero? Y cuando el n, que es el tamaño de la muestra, es igual al n mayúscula, que es la cantidad de elementos que tiene la población finita. Pero esto no sucede con la fórmula, porque en realidad en esa fórmula eso va a valer cero solamente si n tiende a infinito. Entonces se hace esta corrección por población finita para salvar este problema, que este factor de n mayúscula menos n, o sea, el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, partido por n menos 1. Observen lo siguiente, si n tiende a n pequeña, o sea, el tamaño de la muestra, tiende a acercarse al n mayúscula, que es el tamaño de elementos que tiene la población, el numerador se hace 0. Entonces, en este caso sí cumple con esto de que a medida que vamos aumentando el tamaño de la muestra en poblaciones finitas, al tamaño de la población, este factor se va a hacer 0. Por lo tanto, sería el caso en que vamos a determinar el x barra muestral con toda la información completa de la población. Por lo tanto, el error que tiene la media va a ser 0. O sea que, en otras palabras, cada vez que estamos en una población finita y estamos extrayendo elementos y lo hacemos sin reponerlos, vamos a tener que hacer una corrección por población finita, que es este cociente que tenemos acá. En los términos prácticos, a veces el n es grande y el n es pequeño. Entonces tendríamos que tener un criterio para fijar cuándo aplicar este factor de corrección a la estimación de la varianza del error estándar de la media. Y ese criterio es decir, bueno, cuando el n pequeño, o sea, el n tamaño de la muestra, es mayor que el 10% del tamaño de la población, en ese caso se debe multiplicar por el factor de corrección. Este es un criterio práctico para saber cuándo en las estimaciones aplicamos o no el factor de corrección, porque si las muestras son suficientemente
pequeñas y el n es muy grande, este factor realmente cambia poco el valor numérico del error de la estimación. Ahora vamos a estudiar la distribución t de Student o simplemente la distribución t, que es una otra función de densidad de variables aleatorias continuas. La probabilidad y la estadística, la distribución t o distribución t de Student, es una distribución que surge del problema de estimar la media de una población con distribución normal cuando el tamaño de la muestra es pequeño. A la teoría de pequeñas muestras se le llama teoría exacta del muestreo, ya que también la podemos utilizar con muestras aleatorias de tamaño grande. Vemos aquí que se cumple la condición de que tenemos dos variables aleatorias, una indicada con la letra z, que tiene distribución normal 0, 1, y otra variable aleatoria b, que tiene distribución g cuadrado, que es una distribución que tiene como parámetro nu, que son los grados de libertad. Y además se cumple la condición de que z y b son variables aleatorias independientes. Si luego construimos un estadígrafo que surge del cociente entre z dividido la raíz cuadrada de b dividido por los grados de libertad que tiene b, esto es un estadígrafo que tiene una distribución llamada distribución t de Student. ¿Cuál es la función de densidad que tiene esta distribución? Bueno, es la que vemos en la diapositiva. Es una distribución bastante compleja, pero en esencia esta función de densidad depende, o sea, su parámetro son los grados de libertad. Esta es una función que para estimarla necesitamos aplicar la función gamma, que es otra función de densidad para variables continuas que también depende de los grados de libertad. La condición es que los valores de t van desde menos infinito hasta infinito y los grados de libertad son siempre números positivos. Cuando, dado su función de densidad, ¿cuál sería la función de distribución? Y bueno, sería la integral desde menos infinito hasta un valor específico de t de esta función de densidad. Los parámetros de esta función de densidad, que la promedio o la esperanza de los valores de t es igual a 0. O sea, se puede mostrar que la media de una función de distribución t de Student es igual a 0. Y su varianza también se puede mostrar es el cociente entre los grados de libertad dividido los grados de libertad menos 2. Por lo tanto, su desviación estándar es la raíz cuadrada de este valor. En la gráfica de la función de densidad podemos ver que es simétrica respecto al eje de ordenadas, con independencia del valor que puedan tomar los grados de libertad, y de forma algo semejante a lo que es la distribución normal. En la figura se presenta que la gráfica de varias distribuciones de t, que cada distribución de t es en función de los grados de libertad que nosotros estemos aplicando. La apariencia general de la distribución de t es similar a la de la distribución estándar. Ambas son simétricas y unimodales y el valor máximo de la ordenada se alcanza justo cuando la media mu es igual a 0. Sin embargo, la distribución de t tiene colas más amplias que la normal, esto es, la probabilidad de las colas es mayor que en la distribución normal. A medida que el número de grados de libertad tiende a infinito, la forma límite de la distribución t es la distribución normal estándar. ¿Qué propiedades tiene esta distribución? Primero, cada curva de t tiene forma de campana siempre con centro en el cero. Segundo, cada curva de t está más dispersa que la curva normal estándar, o sea, comparada esa distribución t con una normal, siempre está más dispersa la distribución de t. A medida que los grados de libertad aumentan, la dispersión de la curva de t correspondiente disminuye. Y a medida que los grados de libertad tienden a infinito, las secuencias de curvas de t se aproximan a la curva normal estándar. O sea, tenemos que esta distribución también es simétrica con respecto
al eje simétrico y es la que nos muestra la figura. Y que depende de los grados de libertad, es la curva o la forma que tiene la gráfica correspondiente. Vamos a analizar a las famosas tablas de T, que son en realidad tablas que tienen los valores de la función de distribución de T, o sea, las probabilidades acumuladas a un valor de T, que es la función que está descrita en el encabezado de la misma tabla. Y vemos que también el encabezado dice valores cuantiles de la distribución T de estudio. Vamos a ver por qué dice justamente este título. Cada una de las filas está condicionada por los primeros valores de la columna, que está indicado con la letra griega nu, que son los grados de libertad. ¿Por qué esto? Porque habíamos dicho anteriormente eso, que esta distribución, la forma que toma, está en función de los grados de libertad que tiene la misma. O sea, por lo tanto, para cada grado de libertad tenemos una forma de distribución diferente. Y observen que, por ejemplo, si tomamos el caso de 5 grados de libertad y nos vamos a la intersección con la columna que es 0.025, ese cuartil, que es el menos 2,57, nos está dando información que es un valor de t, menos 2,57, que deja por debajo de su valor 0,025 de área, y por encima deja como área 1 menos este 0,025. Por lo tanto es un cuartil. ¿Se recuerda cuando nosotros hablábamos de cuartiles? Era un valor de la variable que por debajo de él deja un cierto porcentaje o proporción de valores hacia la izquierda y una cierta proporción o porcentaje, depende de cómo lo expresemos, hacia la derecha de esto. Por eso son cuantiles. Todo lo que está en la fila son valores de cuantiles para un cierto grado de libertad y el encabezado indica cuál es el área que está dejando por debajo. Por eso la gráfica también está rayada como la función de distribución de izquierda hacia derecha. Esto es importante, la interpretación de estos valores, de cómo se está buscando y cómo se puede usar estas tablas. Por supuesto, puede ser que nosotros no tengamos las tablas, pero sí tengamos un computador y en ese caso un programa como de planilla electrónica como el Excel, donde buscamos en las librerías qué tiene con respecto a la distribución T. Y encontramos esta función que es la distrit.t.n, que como es una función tiene su argumento, y su argumento está compuesto por tres partes. La primera que necesita para que la función se aplique es el valor de x. En realidad el valor de x para nosotros es el valor de t. O sea, si nosotros colocásemos el valor de t, en este caso menos 2,571, luego dice los grados de libertad, en nuestro caso sería el valor de 5, y después dice acumulado. Ahí eso es un valor lógico y hay que colocar ahí, si esto es verdadero, lo que va a devolver la función con estos datos que hemos colocado va a ser la función de distribución, o sea, nos va a devolver un 0,025. En cambio, si colocamos que es falso, nos va a devolver el valor de la función de densidad correspondiente a ese valor de t para esos grados de libertad. También puede ser que nosotros queramos al revés, dado un valor de probabilidad para ciertos grados de libertad, queremos saber cuál es el valor de t que le corresponde. Entonces usamos otra función de la librería que es inf.t, que justamente lo que devuelve es el valor correspondiente de t para esa probabilidad y para esos grados de libertad. Hay otras funciones en la librería que trabajan con la parte de la cola de la derecha, o sea, sería para valores de t superiores al valor especificado. Y también hay otras funciones dentro de la librería para t que es para entre dos valores especificados o determinados, o sea que se pueden usar de distintas formas. Esto es importante saber cómo funciona para que nosotros podamos programarlos o si usamos la tabla de t, saber cómo se utiliza la misma. Veamos algunas de las aplicaciones útiles que tiene la distribución T o distribución T de estudio. Recuerden ustedes que Student era el seudónimo que usaba Gosset
ya que la distelería donde trabajaba le prohibía usar su apellido en publicaciones, por lo tanto tuvo que usar un seudónimo y puso Student, con el que se hizo famoso. Veamos este caso donde que tenemos el estadígrafo X barra proveniente de una variable original X que tiene distribución normal con media mi y varianza sigma al cuadrado, pero el tamaño de la muestra no es suficientemente grande, son muestras pequeñas que son menores a 30 y a su vez la varianza es desconocida, lo cual nos trae un problema si no la conocemos, porque si queremos transformar en valores de z, recuerden que eso va dividido por sigma, y si no conocemos la varianza tampoco conocemos signo, por lo tanto tampoco podemos obtener los valores de z. Entonces no podemos aplicar con este concepto el teorema del límite central, que ponía estas condiciones: que la muestra fuera suficientemente grande y que la varianza fuera finita. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, aplicar, obtener un nuevo estadígrafo que es t. Este t surge de la diferencia de la variable aleatoria de x barra menos la media de x barra. Acuérdense que la media de x barra era igual a la media de la variable original, dividido la desviación estándar muestral del x barra. Esto se puede mostrar que el numerador tiene una distribución normal 0,1, y si lo dividimos por la raíz cuadrada de la varianza muestral, que en realidad tiene una suma de cuadrado que se puede demostrar que es y cuadrado, y trabajándola en forma algebraica se puede llegar a este cociente que tiene distribución t con nu grados de libertad. O sea, acá el tema es obtener valores de t haciendo este cociente, donde sabemos que el s de x barra, o sea, el s muestral, la desviación típica muestral de x barra, que nosotros hemos llamado error típico o error estándar, es el cociente entre la desviación típica, la variable original, dividido la raíz cuadrada del tamaño muestral. Y los grados de libertad que les corresponden en este caso es igual a n-1. Acabamos de ver entonces cuando tenemos un x barra, que sería un estimador muestral de la media, y para muestras que son pequeñas, con única condición de que la variable original tenga distribución normal, podríamos usar los valores de t. ¿Qué pasa si ahora queremos hacer una diferencia entre dos medias muestrales, como hemos visto también anteriormente? La condición aquí es que la variable original para la primera x barra 1 venga de una variable original x1 que tiene distribución normal con media mi sub 1 y varianza 1, y que su tamaño de muestra n1 también es muestra pequeña, es menor a 30, y la varianza de 1 es desconocida. Lo mismo para el x barra 2, que proviene de una variable aleatoria x sub 2 que tiene distribución normal con mi sub 2 y varianza para 2, y también su tamaño de muestra es pequeño y su varianza es desconocida. Para estos casos también podemos aplicar la prueba de t. Fíjense que tenemos dos situaciones que pueden ser diferentes. Las poblaciones originales de las dos variables que estamos estudiando, de las cuales hemos calculado los estadígrafos de la media para x barra 1 y x barra 2, sus varianzas poblacionales son iguales, opuesta a la situación en que sus varianzas son diferentes. Si las varianzas son iguales, la forma de calcular el valor de t es igual a la variable aleatoria, que es la diferencia entre las dos medias muestrales que estamos comparando, o sea, la media 1 y la media 2, menos su promedio de diferencias, que es mi 1 menos mi sub 2, dividido, y fíjense en aquí aparece una expresión, un SP, que es una desviación típica ponderada, que ya vamos a ver la que está más abajo, por la raíz cuadrada
de 1 sobre N1, que es el tamaño muestral de la primera valores de muestras que se han obtenido en la estimación del X1 barra, y el tamaño N2 de la estimación que se ha hecho del X barra 2. Ese SP, que es la desviación típica ponderada que tenemos, es igual a la raíz cuadrada del tamaño de muestra de la primera estimación del X barra 1 por la varianza de esa variable 1, más el tamaño de muestra usada en la segunda estimación por la varianza de 2, dividido el tamaño de muestra en la primera población más el tamaño de muestra en la segunda, menos 2. Estos N1 más N2 dividido 2 son los grados de libertad que le corresponden en este caso. Por lo tanto, nu es igual al tamaño de muestra en el primer caso de estimación más el tamaño de muestra en la segunda, menos 2 porque pierde 2 grados de libertad porque hay estimación de 2 medias. En este caso, por eso pierde 2 grados de libertad. Esta desviación típica ponderada. ¿Y por qué se dice ponderada? Fíjese, cada una de las varianzas está ponderada o multiplicada por el tamaño de muestra que se utilizó. O sea, el peso de la información que da una varianza está dada por la cantidad de elementos que tomamos. O sea, no es lo mismo una varianza que se estima a partir de 5 datos que una varianza que se estima de 25 datos. Hay mayor información en una que tiene un tamaño de muestra más grande, por lo tanto, mientras más grande sea el n minúscula, mayor va a ser el peso que tiene en el sumando correspondiente. Esta es la fórmula que hay que aplicar cuando suponemos o conocemos que las varianzas poblacionales originales son iguales. ¿Qué pasa si son diferentes? Bueno, la fórmula cambia, no en el numerador, pero sí en el denominador. Fíjese que ahora la desviación estándar de la diferencia de media es igual a la varianza de la primera variable dividido el tamaño de muestra en la primera variable más la varianza en la segunda variable dividido el tamaño de muestra que se utilizó para estimar las medias de la segunda variable. Lo que cambia aquí fuertemente es la forma de estimar los grados de libertad. Tenemos toda esta fórmula compleja para poder obtener los grados de libertad correspondiente en este caso a esta ecuación, o sea, forma de obtener los grados de libertad. Esta ecuación se la conoce como ecuación de Walsh-Shatterway. Por eso a veces en algunos libros la van a ver como la prueba de T o T-Welsh, porque justamente en el caso de que las varianzas son distintas se utiliza. Por supuesto, ustedes no se tienen que aprender para nada esta fórmula, que es bastante compleja para podérselo aprender, pero sí es importante saber esto en el sentido de que generalmente usamos software para calcular los valores de t. ¿Y qué hace el software? Los software, vamos a ver, hace una llamada prueba de hipótesis, o sea, hace una prueba para ver si podemos seguir argumentando de que las poblaciones originales, cuyas varianzas no conocemos, porque es lo que hemos puesto al principio, si no conocemos la varianza, ¿cómo podemos saber si son iguales o si son distintas? Pero a partir de la información muestral podemos hacer ciertas pruebas estadísticas para saber si seguimos sosteniendo la igualdad o si tenemos que aceptar más bien que son desiguales. Si se acepta la igualdad, el software automáticamente hace el procedimiento de la izquierda. Si no se puede sostener por esa prueba que haya igualdad de varianza, por lo tanto aceptar de que las varianzas de las poblaciones originales son diferentes, el software automáticamente hace el cálculo de la derecha. Esto es para que lo tengan en cuenta, porque si uno quiere ver cómo calculó los grados de libertad el software de aplicación, vamos a ver que no nos va a dar si aplicamos la fórmula de la izquierda, que es n1 más n2 menos 2, siendo que el software detectó que habían diferencias de varianza. Este es el concepto que hay que tener bien en cuenta, y las dos alternativas que se pueden presentar en la realidad. Bueno, ¿qué conceptos hemos aprendido con toda esta teoría o clase de hoy día? Primero, hemos definido claramente a qué se entiende por muestra aleatoria simple
¿Y por qué? Porque todo el desarrollo que hacemos es a partir de muestreos probabilísticos y a partir de muestras que sean de características aleatorias. Por lo tanto, son variables aleatorias que tienen son independientes y de igual distribución. A partir de estas muestras aleatorias generamos estadígrafos que van a estimar los parámetros poblacionales. Estos estadígrafos son variables aleatorias, por lo tanto, definido el estadígrafo, queremos saber, y sabiendo que es una variable aleatoria, cuál es la distribución que la caracteriza a partir de infinitas muestras de tamaño n que se sacan de su población. Si ese estadígrafo es el caso de la media, vimos qué distribución podría tener la media y ver cuál es la media de media y cuál es la varianza de x barra. O sea que eso definía el error estándar o el error típico. Lo que sí teníamos que, bueno, si la distribución original es normal, la x barra va a tener distribución normal. Ahora, si no llega a tener distribución normal la variable original y el tamaño de muestra es suficientemente grande, nosotros podemos aplicar el teorema del límite central que nos asegura de que el x barra va a tender a ser normal con una media de media y una varianza de x barra, que lo podemos transformar en valores de z, por lo tanto hay una tendencia a una distribución normal tipificada con media 0 y varianza 1. Con eso nosotros podemos luego dar aplicaciones y calcular o estimar valores de probabilidad de que el x barra valga menos que un valor específico, el x barra sea superior a un valor específico, que el x barra se mueva dentro de cierto intervalo. Lo mismo si ahora el estadígrafo, en vez de ser la media, es una proporción, sabiendo que la proporción tiene una distribución binomial, podemos hacer transformaciones de z aplicando el teorema del límite central y utilizar la distribución normal en ese caso. Por lo tanto, podemos luego también otra vez ver cuál es la probabilidad de que el pi sombrero, que es la proporción muestral, sea menor que un valor específico. Si esa proporción muestral es mayor que un valor específico, cuál es la probabilidad de que esa proporción muestral se encuentre dentro de ese intervalo. Luego estamos interesados a veces en comparar dos medias de dos poblaciones diferentes, o sea que las muestras son independientes, y ver los valores de medias muestrales que se obtiene, compararlos uno con otro para ver si son iguales, diferentes o son mayores. Para eso se genera un nuevo estadígrafo, que es una nueva variable aleatoria, y por lo tanto queremos ver cuál es su distribución y poder estimar la media de diferencia de media y la varianza de la diferencia de media. Y acá otra vez juega el teorema del límite central y las fórmulas que se van generando a partir de esto para poder luego nuevamente estimar cuál es la probabilidad que una diferencia de dos medias sea menor que un valor específico de diferencias de media, o que esa diferencia de media sea mayor que un valor específico, o que se encuentre dentro de cierto intervalo. Y también pasa para si queremos comparar dos proporciones de muestras diferentes. También vamos a obtener el mismo criterio y obtener todas las formas de calcular la media de la diferencia de dos proporciones y la varianza para la diferencia de dos proporciones, y así aplicar otra vez los mismos conceptos que venimos viendo. El problema que nos surgía es que el teorema central nos pone la condición de que el tamaño de la muestra tiene que ser suficientemente grande. Entonces, ¿qué pasa si el tamaño no es suficientemente grande? Y la otra condición que nos pone es que la media y la varianza tienen que ser finitas conocidas. ¿Qué pasa si no conocemos la varianza y tenemos que usar en su lugar un estimador de este como es el S cuadrado? En ese caso, si la variable aleatoria original a partir de cual se calcularon los estadísticos tiene distribución normal, pero el tamaño de muestra es menor a 30, podemos usar la distribución T de Students o distribución de T, que nos permite dar un cociente
una forma de cálculo donde la división ahora no es por sigma de x, sino que es el S de x, o sea, la división muestral, y poder usar la distribución t. Con la distribución t nosotros podemos hacer transformaciones en valores de t y ver que para muestras pequeñas que los valores de x barra sean menores que un valor específico, para muestras pequeñas, mayores o está dentro de intervalo, o si tenemos una diferencia de medias para muestras pequeñas, pero siempre considerando que la distribución original de las variables sean distribuciones normales y sus varianzas no sean conocidas. Lo único que sí tenemos que a veces tener cuidado cuando hacemos las estimaciones de t es si las varianzas en las diferencias de media, si las varianzas originales son iguales, se pueden considerar iguales, o las varianzas poblacionales son diferentes, por el tema de que las ecuaciones y los grados de libertad en su estimación van cambiando, y es el único cuidado que hay que tener. Recuerden que es importante en esta asignatura no solamente trabajar los datos en forma adecuada, presentarlos y ver cómo podemos resumir toda la información que tienen en algunos pocos estadígrafos que dan información del mismo, sino saber discernir cuáles son los procedimientos más correctos de acuerdo a los tipos de variables y al problema que tenemos. Por eso es importante que este tema se lo conozca o se lo aprenda bien, porque es el fundamento, es la base de todo lo que viene ahora, que es la inferencia estadística. ¿Qué temas venimos aplicando ya, que hemos ido aprendiendo antes y que están aplicados en todo este conocimiento? Bueno, por supuesto, todo lo que es estadística descriptiva, porque necesitamos calcular medias y varianzas muestrales y proporciones, que todo eso, y gráficas que hemos usado en el caso tanto de continua como de discreta, que lo hemos aprendido en estadística descriptiva. También hemos estudiado el parámetro y los estadígrafos, que lo habíamos visto también en clases anteriores y que ahora lo volvemos a usar. Seguimos con los conceptos de probabilidad de eventos y en este caso los eventos fueron x barra, diferencias de x barras, proporciones, diferencias de proporciones. Hemos visto en los casos de variables discretas y casos de variables continuas para cada uno, y como también el conocimiento de la distribución normal y binomial para dar explicaciones luego al teorema de límite central o lo que vimos en proporciones.